Muy buenas horticultores, estamos en un segmento nuevo de Horticultores del Semidesierto, donde hablaremos de temas relacionados a la horticultura, como árboles, huertos, jardines, etcétera, los cuales pues tienen una importancia cultural dentro de nuestro labor como horticultores. Y pues nosotros somos los horticultores y hoy hablaremos de podas. ¿De podas? De podas. De podas hablaremos. Así es, de podas, pero no de cualquier poda. Vamos a hablar específicamente de árboles. Ya que vamos a aprovechar que es la mitad, estamos a la mitad de la temporada de podas, exactamente. Y es importante recalcar que hay que saber identificar cómo se realiza una verdadera poda. O sea, una poda que sí está bien hecha, bien ejecutada, ¿no? Y pues también recalcamos muchísimo que contacten a su arborista, a su horticultor de confianza, para que pueda realizar una poda adecuada y ustedes tengan pues, los beneficios reales de una poda de un árbol, ¿verdad? Así que primero vamos a definir qué es una poda. Para ello está mi compañero Joshua Moreno, el cual nos va a explicar qué es una poda, qué tipos de podas hay y pues obviamente para qué sirven estas podas. Bueno, pues una poda es la eliminación selectiva de ramas con un propósito, ya sea que la rama por X o Y razón requiera ser retirada, existiendo varias justificaciones, ¿no? Para estas justificaciones, por ejemplo, tenemos que requerimos hacer una poda formativa, Ok, que requerimos una poda sanitaria, ok, o que requerimos una poda regenerativa. ok, muy bien. Bueno, te las voy a explicar poco a poco, ¿no? La poda formativa se refiere a darle buena forma a los árboles. Ya sea que, bueno, en este caso, como estamos en un medio urbano, estamos en un medio urbano, los árboles requerimos adaptarlos a este espacio, ya sea por los cables o por el lugar mal ubicado que tiene, que está en banquetas antipeatonales. Claro. Todo este tipo de infraestructuras que tiene la ciudad. Entonces una poda formativa nos va a ayudar a que el árbol se adapte mejor a estas condiciones. La sanitaria sería una poda para eliminación de ramas que están enfermas o parasitadas, o algunas que estén muertas, que estén en peligro de caída y poder afectar a los peatones que pasen pues abajo del dosel del árbol, ¿no? Ok, pero también había escuchado, bueno, esto es muy común, ¿no? Entre las prácticas de fruticultura, lo que mencionabas tú con respecto a las podas regenerativas, ¿no? O sea, ¿cuál es la principal razón por la cual se realizan este tipo de podas en fruticultura y, claro, en cualquier otro tipo de árboles? Ok, la poda formativa, su característica es la generación, o su motivo más bien, su motivo es la generación de nuevos tejidos. Llámese follaje en árboles como el ficus, que queremos sus grandes hojas, o bueno, sus hojas, que están una gran cantidad bonitas. de follaje, ¿no? Ajá, su follaje. Ok. La proliferación de flores, como en la jacaranda o en el cerezo en Japón. Ok. Queremos una mayor floración, o en el amarre de los frutos. En fruticultura, por excelencia, se utiliza este tipo de podas para que nuestra siguiente generación de árboles tenga gran cantidad de flores y frutos. Ok, muy bien, eso me queda bastante claro. Si a alguien le queda alguna duda un poco más específica, muy exactamente, hay que dejarlo en los comentarios y estaremos gustosos de responderles, ¿no? Y bueno, ya nos platicaste en un principio sobre podas formativas, pero estoy seguro de que no solamente es cuestión de, no solamente hay un tipo de podas, ¿no? Me imagino que hay como varios tipos de podas que puedas realizarle a un árbol con distintos fines, ¿no? Ok, así es. Bueno, dentro de las podas formativas tenemos lo que sería la reducción de altura, tenemos el refaldado o el aclareo. Ok. La reducción de altura, como bien lo dice su nombre, tenemos que reducir la altura, la que tiene su copa. ¿Con qué fin? Pues si queremos evitar que esté en contacto con el cableado, se reduce la altura.
Si nosotros queremos que el árbol no tenga tanta resistencia al viento, y bueno, ya ves que los árboles tienen este molleo natural, que no sea tan brusco, que las inclemencias del tiempo no vayan a romper algunas ramas, para esto reducimos también la altura. Muy bien. Y el cuestión del refaldado, ¿en qué situaciones? Bueno, más bien, defínenos qué es un refaldado y después en qué situaciones podemos aplicarlo ya estando en la ciudad. Ok, el refaldado consiste en elevar la altura donde empieza la copa del árbol. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, por ejemplo, en camellones, que los carros necesitan poder ver si viene otro carro o si va a pasar algún peatón. Necesitamos poder tener esta visibilidad. Entonces, aumentar la altura donde empieza la copa del árbol nos produce poder ver. En banquetas, por ejemplo, que el peatón no se vea obstruido, que no le pegue en la frente a alguien alto como tú, que no tenga problemas en atravesar las aceras. Al caminar, ¿no? Porque al caminar. Es como súper común que vamos por las banquetas que las llamamos ahora antipeatonales, ¿verdad? Así es. Que básicamente el concepto es totalmente, ¿cómo se puede decir? Se contradice a sí mismo justamente porque una banqueta está hecha para que pase un peatón. Peatones. Exacto, pero en este caso pues vemos que ni siquiera se puede pasar. Tenemos banquetas muy reducidas, con un árbol en medio, por supuesto, porque nunca puede faltar. No puede faltar el árbol que está mal puesto. Exacto, y aparte tenemos este otro caso que aparte de que está el árbol estorbando para el paso, tenemos ramas que están a la altura de nuestras caras, ¿no? Entonces tenemos que evitar este tipo de problemas con una buena poda. Exacto. Y bueno, el otro sería el de aclareo. Ok. El aclareo consiste en eliminar ramas selectivamente dentro de la copa. Y te vas a preguntar, ¿para qué? O sea, no tiene sentido si nosotros no estamos evitando absolutamente nada ahí. Bueno, lo que queremos hacer es que entre más cantidad de aire dentro de la copa, que mayor cantidad de luz atraviese el árbol y no tener una sombra de penumbra. Y ojo, esto también nos ayuda en podas de saneamiento, porque evita que se acumulen las plagas, que los hongos les encanta la humedad, y si tenemos un follaje muy denso, promovemos que haya más plagas. Claro, además me imagino que sería importante mantener la copa despejada para evitar otro tipo de, no solamente de patógenos o plagas de los árboles, sino también hablamos de las plagas urbanas. Ya hablémonos de palomas, de pájaros, algunas fauna arañas, nociva. Fauna nociva, que es como se conoce. Entonces creo que es importante eso que mencionas tú, porque a veces tenemos la idea general de que un árbol tiene que estar tupido de follaje todo el tiempo, ¿no? Sí. Que tiene que ser como el típico arbolito del emoji. Que dibujamos. Exactamente, pero realmente así no deberían de ser los árboles. Sí, no, cada árbol tiene su naturaleza y tiene su forma. Entonces nosotros tenemos que darles esa forma natural de los árboles. Claro, eso está muy bien. Y bueno, creo que me lo resumiste bastante bien. Así que, bueno, les recordamos, si tienen dudas, nos los pueden dejar en los comentarios. Sin ningún problema les podemos apoyar un poco para que entiendan estos conceptos un poco complejos. Ajá. Exactamente. Y bueno, otra cosa también que hay que profundizar mucho en esta parte, que es la parte de la identificación de una buena poda. ¿Cómo podemos identificarla? Pues podemos verlo desde la manera más fácil, más visual, que es revisar los cortes. Un corte bien hecho es un corte que no tiene desgarros, que no tiene deformaciones, que se realizó en la zona correcta, no provocó un desmoche. Eso realmente es un corte bien hecho. Ajá. Un desmoche, para los que no conozcan el término, es cuando se realiza el corte en un lugar inadecuado, que no es el punto de regeneración del árbol, de la compartimentación, que es mejor conocido entre los arboristas. Pero para que me entiendan, si no se realiza el corte en un lugar adecuado, el árbol va a tardar muchísimo en compartimentar, en cerrar esa herida, y pues puede provocar muchísimas enfermedades y problemas que
pues iremos viendo también un poquito más adelante. Exactamente. También otra cosa que cabe mencionar son las herramientas, ¿no? Ese problema que tenemos todos los horticultores, todos los arboristas, tenemos el problema de que siempre les hablamos de las herramientas. Desgraciadamente, en México, en Latinoamérica, incluso en países primermundistas, el machete es la herramienta por excelencia de poda de árboles, la cual es una herramienta completamente fuera de lugar. ¿Por qué? El machete es una herramienta de impacto. ¿Estás de acuerdo? Así es. Es una herramienta de impacto, de corte por impacto. ¿Eso qué es lo que provoca? Tenemos que darle varios golpes a la rama. Eso conlleva a más heridas. Y después esas heridas pueden convertirse en un punto de infestación por algún patógeno. O sea, alguna enfermedad o alguna plaga que le pueda llegar al árbol a través de ese conducto. Entonces, el machete jamás es recomendable utilizarlo en podas. Pero bueno, fuera de toda esta problemática, porque nos podríamos pasar todo el capítulo, toda la tarde platicando el por qué no utilizar machetes en podas, mejor hablemos de lo que sí se puede hacer, ¿no? Okay. En este caso tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, está la tijera de mano, que es la herramienta más simple que podemos conseguir en una tienda de jardinería, la cual está diseñada para utilizar una sola mano y está hecha principalmente para ramas muy delgadas o un poco de follaje, cosas un poquito más exhaustivas, ¿no? Más precisas. Esto es regularmente utilizada en fruticultura, que tienes que tener mucho cuidado con el tema de qué ramas sí vas a cortar y qué ramas no. Entonces, esta es una herramienta que todo el mundo puede conseguir en su casa, bueno, no en su casa, sino en una tienda de jardinería, en el Home Depot, en cualquier lugar donde vendan cosas de jardinería. Después están tijeras de 2 manos, que no las traemos por aquí, pero básicamente es el mismo concepto de corte por tijerazo, ¿no? Uh-huh. Pero esta te permite, al ser a 2 manos, te permite hacerla mucho más amplio y hacer un corte más grande. Oye, ¿qué opinas de las tijeras de 2 manos, de las que utilizan los jardineros? Eso es importante. Es importante saberlo, que hay obviamente igual y me están confundiendo. Justo en este momento deben estar confundidos de qué tijeras estoy hablando. Hay tijeras de 2 manos que son tijeras como las que les acabo de mostrar, que tienen este mismo mecanismo. Y hay tijeras que son largas, ¿no? Las puntiagudas. Las puntiagudas. Las que son puntiagudas están hechas para la poda de setos, para podar el buxus, podar otro tipo de árboles o arte topiario. Bueno, no de árboles, sino de arbustos que se utilizan para hacer arte topiario. Y esas parece su finalidad, para cortar hojas. Hojas, follaje. Exactamente. Su finalidad es cortar ramas completas. Ok. ¿No? Entonces es importante no confundir las dos, porque hay que utilizar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Así es. Y bueno, otra herramienta importantísima, que creo que es la herramienta por excelencia de un horticultor o arboricultor que se dedica a las podas, es el serrucho curvo o el serrucho de mano, que tenemos también uno aquí en el estudio, el cual, pues, digamos que es como un serrucho normal, que todos conocemos el serrucho típico de carpintero, pero tiene más dientes y tiene una forma curveada. Esto para poder hacer un corte mucho más preciso en los árboles en el lugar adecuado y pues evitar infecciones y poder hacer solamente una sola lesión que se pueda regenerar, ¿verdad? Vaya, un corte limpio. Exactamente, porque siempre tenemos esta costumbre de recordarles a las personas que ellos no se operan con machetes. La gente se opera con herramientas precisas. De la misma manera se tiene que tratar a los árboles, porque al final son seres vivos y se enferman igual que nosotros. Requieren cuidados muy muy similares. Y ya cuando requerimos de mucho más poder, mucho más para cortar una rama o un tronco mucho más grueso, pues sí que es cierto que ya requerimos algo más potente. En este caso tenemos la motosierra solamente como ejemplo para que se pueda ver. La motosierra pues obviamente ya requiere otro tipo de preparación, más en temas de seguridad, porque es mucho más peligrosa que las herramientas anteriormente vistas. Pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Ya cuando son troncos muy gruesos, pues en lugar de estarte rompiendo la mano cortando con el serrucho, pues puedes utilizar estas opciones, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de podar con una motosierra, ya estamos hablando de podas o intervenciones en el árbol agresivas, bastante fuertes.
Entonces el uso de la motosierra solamente que sean correcciones precisas y la persona que sí sepa qué es lo que va a hacer el corte, cuál es la finalidad del corte, en dónde va el corte. Claro, porque es muy fácil decir, pues yo quiero quitarle esta rama y porque me estorba y me da la ventana, pues al final el arborista tiene que ser el intermediario, porque al final esa rama puede que sea muy importante para el árbol y digamos que a veces no sale a cuenta, ¿no? Porque puede que no le estorbe a la ventana, pero al final va a repercutir en vástagos o en otro tipo de reacciones. En el árbol. Exacto. Que va a terminar siendo un riesgo, va a salir contraproducente a la idea de retirar esa rama, ¿no? Pero sí, es importante que consulten a un profesional que les sepa asesorar de manera adecuada cómo deben de tratar sus árboles. Así como vamos con el médico a que nos traten una enfermedad o llevamos a nuestros perritos con un veterinario, pues hay que llevar, bueno, además bien, hay que traer al arborista para que venga a ver nuestros árboles. ¿Okay? Así es. Bueno, Alex, ¿qué te parece si les mostramos cómo se debe hacer un corte adecuado pues ya en campo? Me parece bien, podemos ir ahí al cerro y nos vemos pues allá, ¿no? Pues nos vemos, allá nos vemos. Comenzaremos haciendo un corte en la parte de abajo de la rama, más o menos de 1/3 del grosor total de la rama, para evitar las rasgaduras. Después utilizaremos la misma herramienta para hacer un corte en la parte de arriba para eliminar la mayor cantidad de masa de la rama. Y una vez que queda eliminada la mayor cantidad de la rama, ahora sí podemos proseguir a terminar de hacer el corte. En este caso lo hacemos pegado al tronco, donde sí pueda permitir una correcta compartimentación. Bueno, pues como han visto, así es como se realiza un corte de manera adecuada. Ya sin ningún desgarre, no hay deformaciones, no hay desmoches, no hay nada. Es un corte limpio en el cual pues ya. Ahora vamos a hablar del tema de las repercusiones que tienen las podas en los árboles. Porque también es importante conocerlas, porque al final, si nosotros no tenemos el conocimiento de qué va a pasar después de hacerle la poda, pues podemos tener un serio problema. Así es, bueno, vamos a empezar platicando de algunas repercusiones. Que por ejemplo, nosotros cuando podamos una rama y le cortamos el ápice o la yema apical, la final, fomentamos el crecimiento secundario de las yemas laterales. Esto provoca que haya mayor crecimiento de forma radial, no radial, sino de crecimiento de biomasa. Sí. De biomasa. O sea, generamos más ramas y más hojas de forma lateral. Este viene siendo una reacción negativa cuando nosotros podamos árboles con crecimiento apical, como serían los pinos. O coníferas. Este tipo de árboles, si tú los decapitas, por así decirlo, deformas el árbol. Este árbol va a responder mal, va a crecer con ramas que van a querer seguir siendo las apicales. Y siendo una poda beneficiosa en árboles de crecimiento monopódico, simpódico. ¿Cuáles serían los simpódicos? Simpódico sería como el ficus, la jacaranda, ese tipo de árboles que a una cierta altura empiezan a tener una copa ya determinada, no siguen su crecimiento. Si nosotros hacemos este tipo de podas en los que les quitamos la parte apical, no les va a importar mucho porque su crecimiento ya es hacia los lados. Entonces ahí, por este lado, ya no tenemos problemas conociendo qué tipo de árbol estamos podando. Claro, ok. Pues sí se entiende bastante bien. Otra cosa importante, bueno, ya platicaste de qué pasa si cortas la punta. Ajá. Pero ¿qué pasaría si nosotros cortamos ahora la parte de abajo? ¿Qué pasa si cortamos la parte lateral? ¿Se fomenta la parte apical? Así es, si nosotros cortamos los lados, las puntas de las ramas secundarias, lo que fomentamos es el crecimiento apical, fomentamos la yema apical. Esto nos va a dar como resultado mayor altura en el árbol o mayor longitud en la rama. Esto siendo un problema
una respuesta problemática si lo que nosotros queríamos era reducir el árbol. Porque esto va a alargar nuestro árbol o nuestras ramas, haciendo, por ejemplo, colas de león, que van a tener mucha resistencia al viento, por ende más molleo. Puedes estar generando que estas ramas lleguen más rápido a los cables de luz. Okay. Entonces, este crecimiento puede llegar a deformar nuestro árbol si no lo sabemos hacer adecuadamente. Ok, y me imagino, bueno, esto viene repercutiendo directamente en la genética del árbol, ¿no? Porque no es lo mismo podar, como decías tú, no es lo mismo podar un pino, un junípero, un cupressus con una jacaranda, ¿no? Que tienen crecimientos totalmente distintos, pertenecen a familias distintas, tienen distintos desarrollos. Por eso es importante también, si uno se dedica a esto, conocer a detalle cómo se comportan los árboles de cada especie. Sí, todo va a depender de la naturaleza del árbol, claro, y las necesidades de nosotros a acoplarlo al espacio en el que lo vamos a dejar desarrollar. Porque si nosotros tenemos un árbol que vamos a estar podando todos los años, va a ser un árbol que va a seguir creciendo deformado, no es su forma natural de crecimiento. Y este árbol a lo largo de los años va a tener un declive poco a poco y va a empezar a morir. Sí, eso de hecho es como que muy común, ¿no? Porque vemos temas, por ejemplo, los ficus tan famosos que tenemos todos fuera de nuestras casas, que podemos salir a la calle y vemos 3 solamente combinando una cuadra. Esos ficus al final los terminan devastando mes tras mes, y al final pues se van debilitando. Así es. Hasta que llega un punto en donde ya no tienen un retorno y van a morir. Están condenados. Un árbol que está mal ubicado está condenado. Así le inviertas 14 millones de dólares, no vas a recuperar ese árbol, jamás. Otro efecto sería el crecimiento de los vástagos, como respuesta a un desmoche. Los vástagos son brotes o ramas de crecimiento rápido, son de respuesta cuando nosotros hacemos una poda mal hecha. Son ramas que vienen a partir del cambio. O sea, son ramas que no están pensadas por el árbol, no están planificadas. Son ramas de emergencia. Son ramas de emergencia. Okay. Entonces estas ramas no tienen una estructura o esta forma mecánica de adherirse al tronco del cual está proviniendo. Claro. ¿Y esto lo puede convertirlo en un riesgo? Claro, a lo largo de los años, si nosotros dejamos que estas ramas que fueron de crecimiento de vástagos, como no están adheridas de forma correcta o mecánicamente seguras al árbol, generan problemas a futuro, porque pueden, al tomar peso y no tener un buen anclaje al árbol, ser ramas con factibilidad a caída. Ok. Sí, eso es un tema muy importante que muchos no contemplamos. De hecho, a veces hasta la gente se confunde entre una rama y un vástago, que es súper común, justamente debido a eso, y la gente piensa que se está recuperando el árbol, ¿no? Así es, muchos dicen, ay, mira, lo podaron y reverdeció el árbol. Entonces, vaya, es una respuesta negativa que el árbol responda con mucho follaje después de una poda. Efectivamente, eso es algo importante a recalcar. Si tu árbol empieza a tener muchas hojas después de una poda, es porque algo se hizo mal. O algo hay que corregirlo, porque hay veces que hay árboles que brotan demasiado y aunque nosotros hagamos bien la poda va a reverdecer. Para ello hay que hacer otra sesión para poder eliminar esas ramas de emergencia. Y también otra cosa importantísima que no hemos mencionado es que hay que tener moderación al retirar ramas. Ah, claro. Nosotros tenemos que tener el cuidado de no retirar más del 30%. Depende la edad del árbol que tenga. Los árboles juveniles pueden soportar podas un poquito más fuertes que del 30%, pero en árboles que ya están viejos, que ya son longevos, no te van a aguantar una poda ni del 25% de su follaje. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros hagamos ese tipo de podas, o a quien nos vaya a hacer la poda, de que no se nos retire más de este porcentaje de su follaje. Claro.
Sí, eso tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Anotarlo. Si mi podador me está quitando muchas ramas es porque algo está haciendo mal. Y muy fácil, tómale una foto del El antes y el y después. Sí, claro, claro. Y pues también hay otros temas, también justamente que estamos hablando de problemas al realizar podas. Y ya lo habíamos tocado un poquito, pero es el tema de la desinfección de las herramientas. Porque ya hablamos de que no nos vamos a operar con un machete. Con un machete. Pero ahora hay que operarnos, sí, con el herramientas. bisturí, pon tú el bisturí. El bisturí, exactamente, pero el bisturí tiene que estar desinfectado. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos contagiarnos compartiendo una jeringa o a través de una herida con un alambre oxidado que nos pueda dar tétanos o alguna enfermedad de estas, también los árboles pueden hacerlo. Tienen una similitud con nuestro sistema circulatorio, que obviamente no es lo mismo, pero al final tienen una similitud en cuestión de flujos. Entonces, digamos que si nosotros cortamos una rama que está enferma cuando estamos haciendo una poda sanitaria y vamos y podamos otra rama de ese mismo árbol que está sana, vamos a pasar la enfermedad. O si vamos igual con la misma herramienta, aunque sea la herramienta más adecuada, y vamos con otro árbol, vamos a contagiarlo al final de cuentas. Entonces, por ello es importante que nuestro podador realice la desinfección de sus herramientas. Entre poda y poda, ¿no? Sí. Entre corte y corte, pues. Ajá. Regularmente es cuando son en podas sanitarias, como estamos hablando de un árbol ya enfermo, tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Entonces hacemos un corte, desinfectamos y hacemos otro corte en el mismo árbol. Y cuando estamos hablando regularmente de una poda formativa o algo menos riesgoso, pues sí podemos hacerla cuando cambiamos de árbol. Okay. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mínimo se tiene que hacer cada vez que se cambia entre árbol y árbol. Ok. Incluyendo también la motosierra, que porque sea metálica no se desinfecta, no. Todo se tiene que desinfectar. Y también les recomendamos nuevamente que se acerquen a un horticultor, un arboricultor de confianza que sepa hacer estas cosas, para que les puedan hacer su servicio de manera adecuada, ¿no? Que no se queden con el mal sabor de boca. Bueno, hay que recordar, los árboles son seres vivos y por ser seres vivos, por ende, ya merecen una calidad de vida. Nosotros tenemos que brindárselas. Ellos no lo van a poder hacer. Nosotros tenemos que traer a nuestro experto de confianza para ejecutar las medidas adecuadas. Exactamente. Pues muchas gracias por ver este video. Esperemos que haya sido de ayuda y que les puedan generar algún interés por seguir aprendiendo sobre el tema de arboricultura, específicamente que hablamos hoy de podas. Y bueno, si les quedaron algunas dudas, esperemos que nos lo dejen en los comentarios y nosotros estaremos gustosos de contestarles. Bueno, nos pueden apoyar con un suculento like. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, con su comunidad, para que empiecen a tener una mejor conciencia del manejo de los árboles y no dejar que nos los echen a perder. Exactamente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Esto es Horticultores del Semidesierto y nos vemos en la siguiente. En la siguiente. Adiós.